Dios puso a nuestros primeros padres en un hermoso jardín para que disfrutaran de la vida, pero les dio un mandato. Puedes comer todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho, pero no puedes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día que comas de él, sin falta morirás. Eva, así se llamaba la mujer, un día estaba sola y una serpiente le habló sembrándole la duda. Le dijo: Dios no le dijo que podían comer de todo el árbol del jardín. La mujer respondió: Podemos comer de todos los árboles, excepto del que está en el centro del jardín. No podemos tocarlo para que no nos muramos. La serpiente entonces le dijo: No morirás, serás como Dios. Decidirás por ti misma qué está bien y qué está mal. Fue la primera mentira que se dijo y Eva lo creyó. Ella, cuando más miraba la fruta, más la deseaba. Así que la arrancó, la probó y luego se la dio a probar al hombre. Adán sabía que iba a morir si desobedecía, y aún así comió del fruto prohibido. Ese mismo día, pero más tarde, Dios le pidió cuentas a ambos por lo que habían hecho y dictó sentencia. Ambos fueron expulsados del paraíso para nunca más volver. Además, a partir de ese día, empezaron a envejecer y finalmente murieron alejados de Dios. Nunca más disfrutaron del amor de Dios, quien le había dado todo lo que tenían. Para ellos, empezaba una vida dura y difícil por no respetar a Dios. Después del diluvio, la humanidad aumentó. La gente se desintegró por toda la tierra y hablaba un solo idioma. Cuando varias familias se dirigieron hacia el este, descubrieron la llanura de Sinar y se establecieron allí, en contra de la voluntad de Dios. Se dijeron unos a otros: «Vamos, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta los cielos. Así seremos famosos y no nos dispersaremos por toda la tierra». Toda aquella gente se emprendió en aquella obra descomunal. Empezaron a hacer ladrillos y a levantar la inmensa torre. Dios vio todo aquello y le desagradó. Dijo: «Como son un solo pueblo y hablan un solo idioma, mira lo que están haciendo. Ahora lograrán hacer cualquier cosa que se propongan». Dios hizo que de repente hablaran en diferentes idiomas. Ya no se entendía y no tuvieron más remedio que parar la construcción e irse de aquel lugar. Aquella ciudad se llamó Babel, que significa confusión. Con el paso del tiempo se cambió su nombre a Babilonia, pero siguió desafiando a Dios. Por eso Dios la condenó. Por medio del profeta Isaías, Dios dijo: «La barreré con la escoba de la aniquilación». Y así fue. Babilonia fue conquistada y con el paso de los siglos se convirtió en montones de ruinas. Y eso es lo que queda de la ciudad que desafió a Dios desde su mismo principio. Toda la obra del hombre que vaya en contra de la voluntad de Dios fracasará. Abraham enseñó a su hijo Isaac a confiar y amar a Jehová. Cuando Isaac tenía unos 25 años, Dios le pidió algo a Abraham muy difícil. Le dijo: «Por favor, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas tanto, a Isaac, y viaja a la tierra de Moría. Allí preséntalo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te indicaré». Sin dudarlo, al día siguiente, temprano en la mañana, Abraham se llevó a Isaac
junto con 2 sirvientes. Estuvieron caminando 3 días para llegar al lugar que el Señor les había indicado. Abraham le dijo a los siervos que esperaran a que él y su hijo bajaran la montaña. Abraham llevaba el cuchillo, Isaac la leña. Isaac le preguntó a su padre: ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Abraham le respondió: hijo mío, Jehová nos lo dará. Llegaron a la cima, hicieron el altar. Abraham ató los pies y las manos de Isaac, lo colocó encima del altar, sacó el cuchillo para matarlo, y en ese preciso instante el ángel de Jehová dijo desde el cielo: no le hagas nada. Ahora sé de veras que eres un hombre que teme a Dios, porque no te has negado a darme a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó la vista y vio un carnero con los cuernos enredados en un matorral. Entonces bajó a Isaac del altar, agarró el carnero, lo sacrificó y lo ofreció como ofrenda a Dios en ese altar. Desde ese día, Dios llamó amigo a Abraham, porque este hombre tenía fe absoluta en su palabra. El Señor volvió a repetirle la promesa a Abraham de que por medio de su descendencia Dios bendeciría a toda la humanidad que tenga fe como la de él. Hace mucho tiempo, en la tierra de Israel, el pueblo de Dios, los israelitas, estaban viajando por el desierto. Estaban cansados y se quejaban mucho. Comenzaron a hablar en contra de Dios y de Moisés, su líder. Dios estaba muy triste de ver a su pueblo quejándose tanto después de todo lo que él había hecho por ellos. Así que envió serpientes venenosas entre ellos. Cuando las serpientes mordían a la gente se enfermaba y moría. Los israelitas se dieron cuenta de que había cometido un error al quejarse tanto. Fueron a Moisés y le pidieron que orara a Dios para que las serpientes fueran alejadas de ellos. Moisés oró a Dios y Dios le dijo que hiciera algo especial. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un poste. Y les dijo a los israelitas que miraran la serpiente de bronce cuando fueran mordidos por una serpiente venenosa. Si lo hacían, no morirían, pero tenían que creer en Dios y obedecer su palabra. Así que Moisés hizo lo que Dios le dijo. Hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste alto en medio del campamento. Cuando alguien era mordido por una serpiente venenosa, solo necesitaba mirar hacia la serpiente de bronce y creer en la promesa de Dios para ser sanado. Los israelitas aprendieron que cuando obedecían a Dios y se confiaban en Él, Él siempre estaba con ellos y los protegía. La serpiente de bronce se convirtió en un recordatorio para ellos de la importancia de confiar en Dios y obedecerlo en todo momento. Hace mucho tiempo en la tierra de Babilonia vivía un rey llamado Nabucodonosor. Era un rey poderoso y orgulloso. Un día decidió construir una enorme estatua de oro y ordenó a todos en su reino que se postraran y adoraran la estatua cuando escucharan la música. Entre los muchos que vivían en Babilonia habían 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos amaban y adoraban a Dios y no querían adorar la estatua de oro del rey, porque sabían que estaban mal en adorar algo que no fuera Dios. Cuando se negaron a postrarse ante la estatua de oro, algunos hombres malvados que estaban celosos de ellos informaron al rey Nabucodonosor. El rey estaba furioso y ordenó que los jóvenes fueran llevados ante él. Nabucodonosor le dio otra oportunidad para que se postraran ante la estatua, pero los 3 jóvenes se negaron valientemente. Le dijeron al rey que no tenían miedo,
porque confiaban en Dios y sabían que Él los protegería. El rey Nabucodonosor se enfureció aún más y ordenó que el horno más caliente de todos fuera calentado 7 veces más de lo normal. Luego ordenó que Sadrach, Mesach y Abednego fueran atados y arrojados al horno ardiente. El fuego era tan caliente que los hombres malvados que arrojaron a los jóvenes al horno fueron quemados por el calor. Sin embargo, algo sorprendente sucedió. Cuando el rey miró dentro del horno, vio a 4 hombres caminando libres y sin daño alguno, incluso en medio del fuego. El rey se sorprendió y llamó a los 3 jóvenes fuera del horno. Sadrach, Mesach y Abednego salieron sin un solo cabello quemado, ni siquiera el olor del fuego en sus ropas. Fue un milagro de Dios. Una gran multitud seguía a Jesús, porque habían visto sus milagros, señales extraordinarias y cómo sanaba a muchas personas. Entonces Jesús se sentó en un monte con sus discípulos y vio una gran multitud que se acercaba a él. Sintió mucha compasión por toda aquella gente, porque era como un enorme rebaño de ovejas sin pastor. Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Como se hacía tarde, los discípulos le dijeron a Jesús: «Este lugar está muy lejos de todo y ya es muy tarde. Dile a la gente que se vaya para ir a comprar algo de comer». Pero Jesús les respondió: «Denles ustedes de comer». Dijeron: «¿Dónde compraremos pan para tanta gente? Necesitaríamos por lo menos salario de más de 6 meses de trabajo». Entonces Jesús dijo: «Vayan y vean cuántos panes tienen». Entonces Andrés le mostró un niño que tenía 5 panes y 2 pescados. Pero, ¿qué era eso para una multitud tan grande? Jesús dijo: «Díganle a todos que se sienten». Se sentarán en grupos de 100 y de 50. Había mucha hierba en ese lugar, y allí se sentaron casi 5,000 hombres. Entonces Jesús tomó los panes y los peces, miró al cielo y los bendijo. Luego repartió el pan y el pescado y ordenó a los discípulos que los repartieran entre todos. Todos comieron hasta saciarse y al terminar recogieron 12 cestas llenas de pedazos de pan y pescado. Fueron casi 5,000 hombres los que comieron, más las mujeres y los niños. Cierto día Jesús estaba enseñando y entre los oyentes estaban unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de diferentes regiones de Galilea, Judea y Jerusalén. El poder de Dios estaba con Jesús para sanar. De momento, llegaron unos hombres cargando una camilla en la que traían a un paralítico. Ellos intentaron pasar para colocarlo delante de Jesús, pero había tanta gente en la casa que no lograban ni siquiera entrar por la puerta. Como no podían acercarse por causa de la multitud, subieron y abrieron un agujero entre las tejas. Bajaron por ahí con la camilla que llevaba a su amigo enfermo. Finalmente lograron llegar al medio, delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Amigo, tus pecados quedan perdonados». Pero los doctores de la ley y los religiosos que estaban allí comenzaron a pensar: ¿y este qué? ¿Se cree igual a Dios? Solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente y delante de todos tomó la camilla en la que había estado acostado
y se fue para su casa dando gloria a Dios. Todos se quedaron maravillados y empezaron también a alabar a Dios, mientras decían, llenos de temor: ¡Wow! Hoy hemos visto algo extraordinario. Era un hermoso día y Jesús estaba tratando de explicar por qué amaba tanto a los pecadores. Así que contó la historia del hijo pródigo. Vivía una vez un hombre con 2 hijos. Comenzó Jesús. El hijo menor desarrolló una codicia y le pidió a su padre que le diera su parte de la herencia antes de tiempo. El hombre amaba mucho a sus hijos y le dio lo que pidió. Pronto, el hijo menor tomó todo el dinero y se fue a una tierra lejana y gastó todo el dinero en gastos sin sentido. Sin dinero, el hijo menor comenzó a pasar hambre. Sin otra opción disponible, fue a la casa de un hombre rico y le pidió trabajo. El hombre rico le ofreció ser el encargado de dar de comer a los cerdos. Era el peor trabajo imaginable y el hijo menor, dándose cuenta de su error, pensó en volver a casa y pedir perdón a su padre. Con ese pensamiento en mente, regresó a la casa de su padre. Cuando el padre vio a su hijo menor, se llenó de alegría, lo abrazó, pero el hijo estaba lleno de arrepentimiento y quería trabajar como sirviente de su padre. Sin embargo, el padre se negó. Encargó la mejor ropa y zapatos para su amado hijo y también organizó una fiesta en su honor. El hijo mayor, enfadado ante aquello, se negó a asistir a la fiesta y le dijo a su padre: «Nunca me he separado de tu lado y siempre te he amado, y sin embargo amas más a mi hermano menor. Tu hermano ha regresado y se ha arrepentido. Eso es sin duda un motivo para celebrar. En cuanto a ti, hijo mío, eres dueño de todo lo que es mío, ahora y para siempre». Al escuchar esta historia, la gente entendió exactamente por qué Jesús amaba a los pecadores, porque se arrepintieron de su pecado. Jairo encontró al Hijo de Dios rodeado de gente en una calle, y de ahí empezaron a saltar las voces que anunciaban que la hija de Jairo había muerto. ¿Por qué molestar al maestro?, le preguntaban a su alrededor. Si tu hija ya está muerta, no hay nada que hacer. Jairo cayó desplomado, llorando y lamentándose por la hija de su pequeña. Pero Jesús se acercó a él y le pidió que tuviera esperanza, que creyese en él aunque fuese difícil. Ambos pusieron rumbo hacia casa de Jairo, donde una gran multitud lloraba encima del cuerpo de la niña. «¡Está muerta!», exclamaban todos mirando a la pobre pequeña, cuando Jesús le dijo que no estaba muerta, que la niña solo dormía. Se burlaron de él y lo tomaron por loco. «No le creas», le dijeron a Jairo. «¿No ves que está muerto?». Entonces Jesús echó de casa a todo el mundo excepto a Pedro, Santiago y Juan. Tomó de la mano a la pequeña hija de Jairo y le instó: «Levántate». Entonces la niña se levantó y empezó a caminar, llenando de alegría a los corazones de sus padres, quienes no podían creer el milagro. Esta famosa segunda resurrección de Jesús, según los evangélicos, nos recuerda lo importante que es creer, incluso cuando es difícil, incluso cuando los demás no tienen fe. No pierdas la tuya, pues al lado de Jesús los milagros son posibles.